Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco. Es mi oración que Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, toque tu corazón para que llegues al conocimiento del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es el propósito de este ministerio: proclamar las virtudes de aquel que es el Salvador, aquel que es Redentor. Y si eres hermano en Cristo, por favor, comparte este mensaje para que la palabra de Dios corra. Quiero traerte hoy un tema, y el tema es: ¿de qué lado estás? Sé, ¿de qué lado estás? Los lados o las posiciones son naturales. Por ejemplo, la naturaleza nos habla de un polo positivo y un polo negativo. Tenemos un norte y tenemos un sur. Tenemos un este y un oeste. Tenemos el lado día y noche, luz y tinieblas. Esa dualidad siempre nos enseña que, queramos o no queramos, siempre estamos en una o fijamos una posición. A veces estamos forzados a tener una posición. Por ejemplo, hace poco caminaba en el centro y iba acompañado y había una protesta. Y la persona con la que iba me dijo: vamos a ver de qué se trata la protesta. Bueno, nos acercamos a la protesta y cuando nos acercamos era un reclamo sobre las pensiones y de tipo social. Y la persona que estaba conmigo fijó la posición y dijo: cierto, ellos necesitan su pensión. Ella fijó su posición. Porque quieras o no, siempre tienes que estar de un lado. De un lado, por ejemplo, de manera social, como en el caso particular de la protesta por las prestaciones de la jubilación. Pero hay temas que son un poco más sensibles también, por decir el aborto, un asunto sí, de carácter social de nuestra sociedad, en la cual tú tienes que fijar una posición. Algunos lo llaman pro vida, otros lo llaman elección. Pero tú pones y fijas tu posición necesariamente. Yo, por supuesto, estoy del lado de la vida, de aquellos que promueven la preservación de la vida. Cero aborto. De aquí en adelante es necesario, fijo esa posición. Hay otras posiciones también. Hay posiciones políticas. Tú posiblemente estás de acuerdo o estás en desacuerdo con el gobierno de turno en cualquier país que te encuentres. Hay situaciones extremas donde por alguna razón se obliga a las personas a asumir la posición del gobierno o, digamos, de las personas que están en el poder, y los que no están de acuerdo los llaman disidentes, que son necesarios. Si tú no estás con la política, tú solamente estás en contra del sistema. Y es natural, esa es una posición, los derechos humanos los establece, que tú estás en tu condición de tener y mantener una posición política. Así no solamente política, sino militar. Nosotros sabemos que la historia de la humanidad está llena de guerras y las alianzas en los tiempos antiguos era necesario. Tú tenías que tomar la posición si estar a favor de un grupo o de otro grupo. Recientemente, digamos un par de décadas, había una guerra llamada la Guerra Fría. Si ustedes no lo han escuchado, pueden buscarla en los libros de historia. La Guerra Fría era la guerra entre dos posiciones políticas, social y militarmente opuestas. Por un lado teníamos los países de Occidente congregados en lo que se llamaba la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el otro era el Pacto de Varsovia, que eran todos los países alineados con el eje comunista. Durante esta guerra
no había punto intermedio. Era una guerra o que tú estabas a favor de la OTAN o que estabas a favor del Pacto de Varsovia, que perteneces a la OTAN militarmente y perteneces al Pacto de Varsovia. Eso que se originó luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se polarizó en dos posiciones, o a favor de la democracia y del capitalismo, o a favor del comunismo y la dictadura. Esa es la historia humana. Posición, lados. Los gobiernos de Latinoamérica siempre se alinearon con el capitalismo y la democracia. Una que otra excepción, desgraciadamente, que tomaron la posición negativa. Y eso es algo que vamos a ver. Cuando tú tomas una posición, cuando tú tomas un lado, vas a enfrentar las consecuencias de tomar ese lado. Ahora, esto es algo en general, pero quiero hablarte, como siempre, de la Biblia. La Biblia nos habla de una historia de un rey, el rey David. Y allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2, se comienza la narración de lo que era la sucesión del reino de David. David, un rey, el primer rey de Israel, el segundo, escogido por Dios, bendecido por Dios, ya estaba en sus años finales, ya él estaba bastante avanzado de edad y por supuesto la gente se preguntaba quién iba a ser el sucesor del rey David. Y aquí es importante que nos detengamos en esta historia que te invito a que leas en el primer capítulo de Reyes, solamente para de manera general compartir, pero tú la puedes leer, por favor. Habla de que había un joven que él era muy popular en la ciudad. Este muchacho era hijo de David, era uno de sus hijos con una de sus concubinas, y este muchacho era popular. Y dice la Biblia que era de buen parecer. Y dice la Biblia que a él nadie le decía que no. Él era, por decir, un líder que tenía toda la apariencia para ser el rey. Vamos a decirlo, el tipo tenía buen parecer, era líder y, como dicen algunos, tenía pinta de rey. Había muchos que se dejaron deslumbrar por la apariencia de este joven, que no era muy sabio tampoco. Por decir, él solamente era apariencia. Él tenía la forma de rey, pero había un problema. Era que él no era el rey y él no estaba señalado por David. David, previamente, por instrucción de Dios, le había dicho que Salomón él heredaría su reino. Salomón era un hombre, para ese entonces, algo joven, pero este Adonías, hijo de Adonías, era uno de los hijos mayores de David y, como les repito, era de buen parecer, era un líder, era, digamos, pomposo y la gente lo seguía. Este era el hombre perfecto de acuerdo al mundo para tomar el reino. Pero hay un problema, que esto es diferente a lo que Dios había establecido. Dios había establecido que el rey era Salomón. Entonces, este joven, algo impetuoso, algo lleno de orgullo, de ese liderazgo que él tenía, fue y se declaró rey. Y cuando él se declara rey, hubo un grupo del reino de David que lo apoyaron. Ellos tomaron el lado de Adonías. Ellos dejaron a David. Ya David estaba viejo en su lecho, casi de muerte, bien anciano. Ellos le dieron la espalda a David, desobedeciendo el mandato real, desobedeciendo la palabra establecida por Dios, y se dejaron llevar por las apariencias de este joven y lo apoyaron, incluyendo el general o el segundo hombre de David. Él fijó una posición. Él se fue con este joven Adonías. Si ustedes siguen leyendo el relato, se van a encontrar que Natán el profeta, el sacerdote Sadoc
y un par de cercanos a David fueron donde David y le dijeron: David, tú habías prometido que el rey sería Salomón. Y David dio la instrucción de que ungieran a Salomón y que una vez que lo ungieran, lo trajeran al reino y que él iba a ceder el puesto a Salomón. Y así fue. Aquellos que tomaron el lado de Adonías fueron condenados. Adonías capituló su intención y se entregó y se arrodilló a Salomón y lo reconoció como rey. Salomón más adelante le perdonó la vida en el momento y ustedes pueden continuar la historia. ¿De qué lado estás? ¿De la insurrección o de la justicia? ¿Qué ejemplo más claro aquí? Hay un orden establecido por Dios a través del reino davídico. Y este orden establecido por el reino davídico nos habla de Jesucristo. Y ustedes saben que la intención es siempre hablar y presentar a Jesucristo. Jesucristo, llamado Hijo de David. Está en Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. De una manera clara, enfática, Jesucristo está hablando a los fariseos de que el que no está con él está en contra de él. Ahora, hablemos un poco del contexto de por qué Jesucristo dice estas palabras a los fariseos y a los judíos y por supuesto a todo lo que lo estaba escuchando. Jesucristo estaba sanando como rey Mesías de Israel, como ese Mesías prometido. Él estaba siguiendo la profecía que la Biblia dice que el Mesías vendrá a curar, a liberar, a sanar, a dar libertad a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos, a dar luz a los que andan en tinieblas. Y este era el ministerio de Jesucristo. En este pasaje de Mateo capítulo 12, por favor, léalo, dice que Jesucristo estaba sacando demonios. Y hubo un demonio que en particular era ciego y era sordo. Ciego y mudo. ¿Pueden ustedes imaginarse la miseria de este hombre? Que no podía ver ni podía hablar. Y nunca se había visto algo parecido a esto. Y Jesucristo, con su poder, con su autoridad, como Salvador, como Rey, expulsó a aquel demonio. Y los fariseos, aférrimos enemigos de Jesús, que habían puesto en su corazón aceptar absolutamente nada de Jesucristo, dijeron de manera ofensiva, irreverente y, digamos, hasta irrespetuosa, dijeron que Jesús hacía esto por el poder de Belcebú. Jesucristo también les había dicho previamente que el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Porque ellos habían atribuido la obra que Jesucristo había hecho de bienestar, de salud, de liberar a las personas al mismo demonio. Estos fariseos sencillamente habían puesto una posición acérrima, firme, en contra de Jesucristo como Mesías. Y en esta ocasión, ya Jesucristo, digamos que lo lleva al clima de la oposición y dice él mismo: si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. También es un llamado en su misericordia que Jesucristo hace a estos judíos. Les dice, los está invitando a que vengan a estar de su lado. Hoy no es diferente. Te puedes preguntar, ¿en qué posición estás tú? ¿Estás en la posición
a favor de Cristo o en contra de Cristo. Hay muchas posiciones que tú puedes tomar, pero en cuanto a Cristo, hay una que solo tienes que decidir. Es a favor o en contra. Creer o no creer. Jesucristo nos enseñó a nosotros de estar a su favor. Y una de las maneras que Él lo dijo, Él dice, estrecho es el camino que lleva a la vida y ancho es el camino que lleva a la perdición. Debes preguntarte hoy, ¿en qué lado estás tú? ¿En el lado angosto? ¿En el lado del camino de la cruz de Cristo? ¿En el camino de la fe del Hijo de Dios? ¿O estás en el ancho mundo de placeres y de hacer todo lo que se te parezca con la relatividad del mundo? Porque ahorita todo es relativo. Quieren llevar hasta poner que el género femenino y masculino está fuera de moda y quieren crear una cantidad de géneros. Y no solamente eso, la invitación al sexo libre, la invitación a no responsabilidad moral, donde se les habla la verdad y ellos dicen que la verdad es relativa, donde dice que la verdad está en ti, que tú haces tu propia verdad. Ese es el camino ancho, porque el camino estrecho dice que Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Este mundo religiosamente es amplio. Proclaman que todos los caminos llevan a Dios. Y sabemos que no es así. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿En qué lado estás tú? ¿En el lado angosto, donde confiesas y vives por fe, mas el justo por la fe vivirá, dependiendo y confiando en Dios? ¿O vives en un camino ancho? En un camino que el mundo te está llevando y que tienes que saber que su fin no es el fin que tú esperas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Absolutamente, Él se está declarando la verdad. ¿Qué verdad tienes tú? ¿La verdad de Dios, que es en Cristo Jesús y en su palabra, o la verdad del mundo? O digamos, la mentira del mundo. Porque la mentira del mundo es la que te va a llevar a que pienses, a que sientas, hasta que vistas de cierta manera. El mundo te va a llevar a la perdición. Jesucristo te lleva al Padre, al que te creó, al que te ama, al que le puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De qué lado estás? Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Estás tú de la parte del reino de Dios o estás tú en la parte del reino de este mundo? La Biblia dice que Satanás encegueció en su reino, en las tinieblas, a este mundo. ¿En qué reino estás tú? ¿En el reino de Dios, de luz, de fe, de salvación? ¿O en el reino de las tinieblas, de odio, de celos, de iras, de mentiras, de engaños, de pecados de cualquier naturaleza? ¿O estás en el reino de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu lado? Es importante que lo definas. ¿Tú estás del lado de los que alcanzan salvación? El apóstol Pablo dice, porque nosotros somos de los que alcanzamos salvación. Nosotros somos de los que aceptamos a Jesucristo. Nosotros somos de los que no retrocedemos, sino que seguimos adelante. ¿De qué lado estás tú? ¿De los que alcanzan salvación a través de Jesucristo por confesión de pecado y arrepentimiento y el vivir de una vida nueva? ¿O estás tú viviendo en la vida antigua, en la vida de pecado, en la vida de iniquidad, que desconoce a Dios? Hoy es necesario que tú sepas que tienes que fijar una posición. Dice que este mundo aborrece a Dios. El apóstol Juan, de manera categórica, escribió en una de sus cartas, el que ama este mundo aborrece a Dios. Y el que ama a Dios aborrece este mundo.
No hay términos medios. Es el momento de que fijes tu posición, amar a Dios como Él nos los pide, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, o simplemente ignorarlo, o simplemente ir al extremo hasta el punto de creer que no crees en Él, de decir que no crees en Él. Hoy la invitación es a que vengas a la posición establecida por Cristo nuestro Señor, el camino, la verdad, la puerta estrecha, el camino de sacrificio, el camino de la cruz, el camino del reino de los cielos, no el camino de este mundo. Por último, déjame decirte, para ya terminar, el lado que tú escojas hoy va a determinar qué lado estarás después de esta vida. Te lo repito, el lado que tú escojas hoy, la posición que tú tomes hoy, va a determinar lo que vas a vivir o la posición que vas a tener o el lugar en el que vas a tener después de esta vida. Si hoy escoges el camino estrecho, el camino de la verdad, el camino de Jesús, tu eternidad estará junto con Él. Si escoges el camino ancho, este camino ancho llevará a la perdición. Hay dos historias para finalizar que quiero hablar. La historia de aquellos dos hombres que estaban al lado de Jesús, sufriendo también la crucifixión. Uno escogió creer en Jesucristo y terminó en el paraíso. El otro decidió cuestionarlo y aún hasta burlarse de él. Su destino no puede ser otro sino que la condenación. Asimismo, tú tienes a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a dejar de un lado? ¿O lo vas a escuchar? Vas a venir al arrepentimiento. Lázaro y el rico, otra historia que suelo comentar. Luego que pasaron de este mundo, Lázaro estaba en el cielo. Y el hombre rico, que había negado toda oportunidad a Dios, sabía de Abraham porque reconoció a Abraham, decidió vivir la vida ancha, la vida de pecado, y terminó en el infierno. Solamente a través de la confesión de tus pecados en Jesucristo. Solamente a través de la confesión de tu boca que Jesucristo es Señor y que crees en tu corazón que Él lo resucitó de los muertos, tú podrás ser salvo. Solamente viviendo una vida de fe y de obediencia a la palabra de Dios, estarás en ese camino de la cruz. Hoy Dios te invita. Haz esta oración y que Dios te bendiga.